Con la venia, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, ahora sí vamos a hablar del apagón. Antes hablábamos, señor consejero, de la política general del Consejo de Gobierno en materia de energía, pero ahora vamos a hablar del apagón, de ese cero energético, lo de blackout. Mira que le gusta al Partido Popular los anglicismos, ¿no? El Black Friday, el blackout. Cero energético es mucho mejor y es español y se entiende perfectamente. Que sufrimos el pasado lunes 28 de abril, que yo creo que ha sido una de las catástrofes más graves pues, que hemos sufrido en nuestro país, desde luego en materia energética, desde hace muchísimo tiempo. No tenemos memoria de otra similar, ¿no? Y esto, además, no se debió a causas naturales impredecibles, ¿no? Pese al apagón informativo, como se ha dicho, yo creo que hoy en día todos tenemos claro que esto fue un incidente absolutamente evitable, ¿no? Hoy en día todos tenemos claro que esto fue un incidente absolutamente evitable, ¿no? Fue un apagón eléctrico, podríamos llamarlo antropogénico, ¿no? Utilizando la terminología del cambio climático, debido a la acción humana. Y no a la acción humana en general, no porque todos a una hora decidiéramos poner el aire acondicionado y petáramos el sistema, no. Fue a la acción dogmática y sectaria de un gobierno, como ya os ha dicho, el de Pedro Sánchez, que es el único y auténtico responsable de este apagón. Y en su tardía intervención, el autócrata ególatra narcisista pues se delata, ¿no? Cuando salió inmediatamente para descartar, por supuesto, que el apagón fuera provocado por las renovables y cargó contra el nuclear diciendo que, lejos de haber sido la solución, fue parte del problema. Por no hablar de esa vomitiva referencia a esa explosión colectiva de solidaridad que convirtió nuestro país en un Edén sin accidentes y sin delincuencia. Bueno, evidentemente hubo pocos accidentes, hubo poca delincuencia. Seguramente la poca delincuencia que hubo en este país se concentró en el Palacio de la Moncloa, que se convirtió en la máquina del fango y de los bulos, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Bueno, pues un mes y medio después, 45 días después, seguimos sin tener ninguna información oficial. Pero, gracias a Dios, como España todavía no es Venezuela ni China, pues la verdad poco a poco se va abriendo paso, ¿no? Y gracias precisamente a que hay una prensa libre, pues ya sabemos alguna verdad sobre las causas del apagón. Yo personalmente he aprendido mucho en estos días. Y quiero agradecer pues, a muchos comunicadores, informadores, articulistas que he podido leer y que me han ayudado mucho a entender el complejo sistema eléctrico que tenemos en España. Por ejemplo, Fernando del Pino Calvo Sotelo, que tiene un blog tan políticamente incorrecto como bien documentado, ¿no? Y que me ha servido mucho para preparar esta intervención. Pues miren, aquel fatídico día, en el mix eléctrico había un 75,3% de energía renovable a la hora del apagón. Esa es la realidad. A juicio de todos los expertos, una auténtica barbaridad, porque las renovables carecen de firmeza, de inercia y de estabilidad en el sistema. Señor Sánchez, eso usted lo sabe, ¿no? Y, por tanto, es necesario tener una base en otras fuentes de energía, como, por ejemplo, la nuclear o también pues, bueno, la térmica, ¿no? Las de ciclo combinado, que en aquel momento pues no existían o estaban a un nivel absolutamente insuficiente, ¿no? Por decirlo en términos técnicos, se necesitan fuentes de energía regulantes y las energías renovables, aunque tienen ventajas, nadie lo duda, no son regulantes, no se pueden subir y bajar para conseguir tener esa tensión y esa intensidad y esa frecuencia que necesitamos tener en el sistema para tener esa estabilidad, porque el sistema eléctrico necesita estar absolutamente equilibrado entre la oferta y la demanda. Necesitamos tener esa tensión de 50 hercios que no se puede modificar lo más mínimo, porque si no se produce un apagón, igual como en nuestra casa, pues cuando enchufamos un aparato que no tenemos potencia suficiente, pues se va la luz. Es algo parecido. Además, las renovables tienen un rendimiento escaso en lo que se llama con el factor de capacidad. La eólica solamente tiene un 22% y la solar un 16%, frente a la nuclear, que tiene nada menos que un 82%. Por tanto, cuanto más peso tengan estas energías en la generación de electricidad, pues menos armas tendrá el sistema para corregir los posibles desequilibrios, esas oscilaciones de frecuencia que se producen o que se produjeron el fatídico día, ¿no? Por tanto, siempre tenemos que tener esas fuentes de apoyo de generación tradicional y esto es, bueno, pues esa responsabilidad que el Gobierno de España no quiere asumir porque esto fue una decisión política. Se llevó el sistema
al máximo, a un test de estrés que no podía asumir y la consecuencia fue ese apagón masivo. Y quiero hacer una referencia en cuanto al precio, ¿no? Porque siempre se está defendiendo, y el señor Guardiola hoy también lo ha hecho, que gracias a las renovables pues tenemos un precio de la electricidad mucho más barato que teníamos. Bueno, al final esto es verdad, las energías renovables tienen ahora mismo un precio muy competitivo, pero no permiten cerrar el sistema, porque no son al final unas fuentes de energía que permitan funcionar independientemente del resto de las fuentes que le dan precisamente firmeza al sistema. Seguramente el día que tengamos una tecnología de almacenamiento y de interconexión con Francia que ahora mismo no tenemos, pues a lo mejor resulta que viviremos en un mundo distinto energéticamente, pero a día de hoy esto no es así. Miren, el día del apagón, como ya he dicho, representaban un 73,3% del mix energético, la nuclear solamente un 5,3%. Y el precio megavatio hora estaba a cero cuando se produjo. Otra cosa que yo tampoco entiendo demasiado bien, ¿no? Si se quiere fomentar las renovables y cada vez pues, tienen más horas al día que no ingresan o que incluso pagan, pues esto llevará pues, a que no se desarrolle esta tecnología como a algunos les gustaría. Pero es que miren, ayer a la misma hora las renovables representaban, es verdad, un 72%, pero la nuclear ya un 13%. Y el precio a esa misma hora ya estaba en 14,28 euros megavatio. Pero si nos vamos al precio medio, desde el apagón hasta hoy, bueno, pues se han disparado los costes medios de la energía en España. Ayer teníamos nada menos que un precio medio de 111,4 euros por megavatio. ¿Y esto por qué es? Pues porque aquel día, el del apagón, no había una reserva técnica, que son las fuentes convencionales, no existía, y por tanto, esa reserva técnica, aunque no funcione, esas centrales de ciclo combinado, pues si están ahí, operativas, hay que pagar por ellas. Y por eso el precio real de la energía es el que tenemos ahora, no el que teníamos cuando estábamos jugando por fuego, ¿no? Y de esto, como ya se ha dicho, los técnicos, incluso de Red Eléctrica, ya terminó, señor presidente, advirtieron durante muchísimo tiempo, y la propia Comisión Europea tiene informes al respecto. Incluso el último presidente de Red Eléctrica, de un perfil técnico, ya dijo que estábamos jugando por fuego. Por tanto, necesitamos un sistema eléctrico fiable, no verde, que atienda a las leyes de la física, no a las leyes políticas del Parlamento. Esa es la causa del apagón y ahí está su responsabilidad política. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Aquí la izquierda hablando de todo menos del apagón, hablando de Trump, hablando del señor Mazón. Hombre, señor Fernández Lara, para mensaje el del presidente del Gobierno en Valencia. Si quieren ayuda, que la pidan. ¿Y usted se atreve a mencionar a Mazón? ¿Usted se atreve? Mire, señor consejero, usted decía antes, nos llevan al precipicio, no se sabe en nombre de qué. Bueno, sí, nosotros sí sabemos en nombre de qué. Lo llevan en nombre de la religión climática. Esa religión que ustedes abrazan a medias, por la mañana sí, por la tarde menos, pero que está detrás de todo lo que ha pasado y también del apagón. Necesitamos un sistema eléctrico fiable, no verde, fiable, que responda a las leyes de la física, no al fanatismo climático, señor consejero. Eso es lo que necesitamos. Y desde luego, para evitar nuevos apagones, pues habrá que tener esa base sólida, ¿no?, de un sistema eléctrico que sea firme, de fuentes síncronas, inerciales y regulantes. Eso es lo que necesitamos. Y las centrales nucleares, no solamente mantener las que tenemos. Hombre, ojalá pudiéramos mantener Garoña, que el Partido Popular aplaudió en su día para que se cerrara, como lo han recordado desde la izquierda. A lo mejor podríamos también ampliar alguna central nuclear más, aunque fuera de pequeña dimensión, como son las de última generación. Y dice el señor Sánchez que el apagón no se va a repetir, el señor Fernández Lara. Pero si todavía no ha sido capaz de explicarnos las causas, ¿cómo puede decir que no se va a volver a repetir? Es que esto es una tomadura de pelo que es que no tiene parangón. Es que no sé ni cómo se les cae la cara de vergüenza. Y una reflexión final, y ya termino. Bueno, no se olviden que durante el apagón pues no tuvimos tarjetas de crédito y pudimos vivir gracias al dinero en efectivo, ese que Europa nos quiere prohibir, que no tuvimos electricidad, pero los hospitales funcionaron y salvaron vidas gracias a los motores de combustión, ¿no? Al final, el día del apagón vivimos el epítome de la felicidad de Davos, ese que dice que no tendremos nada
y seremos felices. Pero a mí me da que los españoles no fueron muy felices sin tener ni luz, ni combustible, ni telecomunicaciones, ni dinero. Ni dinero. Una reflexión, señores del PP, para que lo piensen un poquito, y a veces sepan del lado que tienen que estar, no del consenso progre que nos lleva a donde estamos, sino del lado de la extrema necesidad y del extremo sentido común, que es lo que representa Vox. Muchas gracias.